El descubrimiento de nuevas tierras en España llenó de apetito de conquista a los colonizadores para seguir explorando nuevas tierras, mas en ese transcurso la conquista ya no era vista con fines comerciales, sino ya era una conquista de manera personal. España y varios reinos se iban apropiando de territorios. El español náufrago, que de todas formas se convenió con Hernán Cortés y le servía de intérprete hasta que apareció su amante la Malinche, que poseía la habilidad de hablar e interpretar muchas lenguas, entre ellas el náhuatl. En toda la extensión del territorio de México habían diversidades y tenían su propia forma de organización social, política y económica, donde primaba un emperador que establecía hegemonía que conocemos hoy en día. Bien, era solo un imperio de los aztecas, cuyo conquistó territorios, ya sea que los territorios pagaron un tributo a su dios Quetzalcóatl, y el nombre del emperador Moctezuma contaba con el principal ejército, uno de los más grandes, cuya capital era Tenochtitlán, donde corría el rumor de que había una gran cantidad de riquezas de oro, lo que hizo que despertaran interés en la misión de la mitología. Para tomar el lugar como emperador. Dicho esto, y muchas otras cosas más, como la inconformidad que tenían varios pueblos indígenas de pagar tributos al emperador Moctezuma. Entre estos pueblos se encontraban los totonacas y los tlaxcaltecas, quienes se unieron al ejército de Cortés, que tuvo muchas batallas perdidas, como la rebelión de la que se conoce como la Noche Triste, donde se dice que se sentó a llorar debajo, pero también tuvo triunfos como la muerte de Moctezuma. Segundo, a manos de los mismos indígenas, porque pensaba que estaba aliado con Cortés, pero siempre estaba siendo manipulado por el error más grave que pudo haber cometido. Fue brindarle al enemigo las estancias del palacio de su padre. De esta batalla que llegó a conformar y unir grandes cantidades de territorios para conquistar la capital de los aztecas y conformar a Nueva España, que se extendía desde los estados de Arizona, California, Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Utah en los Estados Unidos, hasta Guatemala de Centroamérica. Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania son algunos de los reinos que se encontraban en el episodio de guerras bélicas en el siglo XVIII, conquistando territorios tanto en Europa como en América. Como nuevo gobernante de los mexicas, Cuauhtémoc intentó ganar aliados entre los antiguos tributarios del imperio. Para vencer al enemigo, fortificó la ciudad, pero los españoles sitiaron por agua y por tierra la gran ciudad. Durante algunos meses, los indígenas lograron mantener la resistencia, pero por falta de alimentos, el corte de agua y atacados por las enfermedades, se replegaron a Tlatelolco. Así, Tenochtitlán fue ocupada el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc fue apresado y llevado ante Cortés. El imperio azteca había sido destruido. Varios movimientos políticos y sociales se levantaron tanto en la parte de los Estados Unidos hasta llegar a su independencia en 1781, y una regulación por parte de un grupo de los países europeos, principalmente en Francia, para tener acceso a la política como fue la Revolución. Todos esos episodios llegaron a difundirse en toda América. Los barcos iban de puerto en puerto por asuntos comerciales. De igual forma, venían con noticias de qué ocurría en cada lugar que visitaban. Inspiró a muchos criollos mestizos a levantarse contra la opresión de los colonizadores, quienes los habían esclavizado durante 300 años. Es muy curioso que la destrucción del Imperio Azteca, el más grande de México, fuera patrocinado por los mismos, y la independencia de México fuera patrocinado por la gente de la iglesia, siendo ellos principalmente partícipes de sus beneficios, y luego rebelándose contra los mismos héroes de la independencia, Miguel Hidalgo de Costilla, y el iniciador por la guerra de la independencia, quien lanzó el famoso grito de Dolores, que fue reconocido por parte de la patria, y su consigna fue: ¡Viva la independencia! ¡Vive la Virgen María!
que dio inicio a la lucha de independencia, abarca desde el Grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810, hasta la Batalla del Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre ellos criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre ellos 50,000 efectivos. En este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco, en agosto de 1813. Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, donde incluso gestionó el primer Congreso de Anáhuac, de la actual República Mexicana. Esta etapa se caracteriza por un gran desorden. Combatirlas en los momentos propicios, en una rápida guerra de guerrillas. Generalmente eran cerros, montañas, insurgencia dividida, luchando entre ellos mismos, peleas, rencillas, y esto pues provoca un gran daño a la insurgencia porque es una insurgencia completamente desunida. Entrado el año de 1816, todo favorece al régimen colonial y poco o nada a los novohispanos que se rehúsan. Ocasionada por la epidemia de 1813, los sufrimientos de la guerra han terminado por doblegar en buena medida la acción insurgente. La más poderosa arma de todas aparece entonces. Esta transcurre el 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército tigrante, al mando del exrealista Agustín Iturbide, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del general Iturbide, ya convertidos, y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico de la CDMX, hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México.